Hola y bienvenidos. Este es el video número 151. Vamos a seguir hablando sobre el hecho de que en la Santa Cena, la última cena, la Pascua, que el Señor celebró con sus discípulos, que todo lo que Él enseñaba hablaba sobre el nuevo pacto y era algo espiritual, no literal. Y entonces, como miramos la semana pasada en Juan 8:43, lo quiero leer de nuevo, porque no entendéis mi lenguaje. Cristo los preguntó a los fariseos, ¿por qué? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y dio la respuesta, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y cuál es la respuesta a esta proclamación del Señor? Lo miramos en Proverbios 20, versículo 12. El oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová. Entonces, este es el problema con la iglesia hoy en día. No tiene ojos para ver ni oído para oír. Y anda igual como los fariseos, menospreciando la palabra de Jehová, el Shem Jehová. Y cuando está mirando las palabras de Cristo en Mateo capítulo 26 sobre la Santa Cena, y más los bautistas que probablemente cualquier otra denominación, piensan que tiene que ver con galletas y jugo, y no tiene nada que ver con esto. Igual como, muchas cosas, y no voy a empezar porque voy a desviar mucho si doy inicio a estas cosas sobre el bautismo y otras cosas. Pero tenemos que recordar, mal entender las escrituras por creer en las enseñanzas de Cristo de una manera no espiritual en los evangelios sobre la Santa Cena, es menospreciar la palabra de Dios. Y tenemos que recordar, como miramos en el libro de Hebreos, que estas cosas eran una sombra de lo verdadero. Es lo que estamos mirando. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por tu obra en tu gente. Ayúdanos, Padre, a entender sobre todo estas cosas para poder poner en práctica y andar en obediencia y dejar de menospreciar tu palabra. Ayúdanos a ser creyentes verdaderos. Ayúdanos a andar en el camino estrecho. Ayúdanos a crecer en nuestra fe y no ser bebés de poca fe. Y entonces pedimos, Padre, que tu Espíritu siga obrando en nuestros corazones y nuestras mentes. Como nos dice Pablo, ser renovados en nuestra forma de pensar. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de estas ceremonias, no podemos ver estas cosas fuera del contexto, como dije en el último video, del total de las escrituras. Entonces, vamos a Colosenses 2:14, porque aquí Pablo nos dice en cuanto al antiguo pacto, las cosas que ellos y las ordenanzas que guardaron, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Recuerden, leemos en los libros de Hebreos que no fuera posible andar libre del castigo del pecado, porque la sangre de los becerros y toros y todos los animales no podía aliviar la culpa de los pecados. Tenían que recordar cada año los pecados. Pero la sangre de Cristo, ofrecida una vez para los suyos, tenemos que recordar esto también, es suficiente para quitar todo de los todos que son suyos. Entonces,
Aquí como dice, perdonándoos todos los pecados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. ¿Recuerdan? Bueno, en caso que no recuerden, vamos a verlo. Jeremías 31, otra vez, repito, como siempre, como Ezequiel, Jeremías 31, los versículos 31 y adelante. Déjame leer, bueno, voy a leer todo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este pacto que haré con la casa de Israel después, daré mi ley en sus entrañas, y entendemos lo demás igual como Ezequiel 36, 22 y adelante. Pero el punto aquí es que ellos invalidaron el pacto de Jehová. Entonces, cuando dice cancelado el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, es porque fue imposible no invalidar el pacto con Jehová a causa de un corazón incircuncidado. Dios tenía que circuncidar el corazón. Lo leemos en Romanos 2, 28, 29. Ahora vamos a Hebreos 10, 1. Una vez más, vamos a estar en el libro de Hebreos, capítulo 10, el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Cuando ustedes andan en el sol, ustedes tienen una sombra. En esta sombra, si viene un doctor, puede detectar cáncer o COVID o puede ayudarte en cualquier manera física. No, porque es una sombra. Él tiene que tratar con la verdadera cosa, el cuerpo. Entonces es igual como miramos aquí, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. Entonces, otra vez, cuando llegamos a Mateo 26 y la última cena, ya estamos mirando la verdadera cosa. La Pascua era la sombra, lo que Cristo hizo es la verdadera cosa. Entonces, vamos a Hebreos 9, 15 al 18. Hebreos 9, 15 al 18. Aquí nos dice, y por causa de esto, Él es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Notan los llamados. En el último video miramos en Romanos 8, 28 al 29, los predestinados son los llamados. Entonces aquí miramos, Él es mediador del Nuevo Testamento para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, el antiguo pacto, lo que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí hasta que Cristo fue a la cruz. El Nuevo Testamento no empieza en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Empieza después o en la cruz. Es cuando empieza el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Y entonces, leyendo versículo 16, porque donde hay testamento,
necesario es que intervenga muerte del testador. Hablamos un poco de esto hace dos videos. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no tiene validez. No tiene validez. El testador tiene que morir. Entonces, como miramos en Colosenses 2:14, el pacto entre dos partidos lo clavaron en un árbol y así fue muerto. Ya no tenía poder, ya no era válido, ya fue cumplido o cancelado, una de las dos cosas. Entonces, 17, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no tiene validez entre tanto que el testador vive. Entonces, si yo tengo un testamento y digo en mi testamento que dejo mis cosas a mis hijos, no tiene validez hasta que muero. Tengo que morir. Entonces Cristo tuvo que morir para que el nuevo pacto sea válido. No había otra manera. Entonces, dice en 18, de donde ni aun el primer testamento fue consagrado sin sangre. Entonces ya entendemos que Cristo tenía que derramar su sangre para que empezara el nuevo pacto. Entonces, la última cena fue el fin del antiguo pacto. Entonces, Cristo estaba declarando, esta es la última vez que voy a celebrar esto con ustedes aquí en la tierra. Entonces, no hay necesidad, porque Cristo cumplió. Ya iba a ir a la cruz el próximo día y iba a morir y derramar su sangre, cumpliendo el antiguo pacto y ya clavando todas los estatutos y todo del antiguo pacto en el madero. Entonces, la cruz fue el principio del nuevo pacto. Vamos a Mateo 26, 28. Mateo 26, el versículo 28. Aquí nos dice, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Y notan, yo estoy guardando esto para el último, el versículo 27. Bebed de ella todos. ¿Todos quién? Todos los que estaban presentes, todos los llamados, beben de ella todos. Porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos, no dice para cada individuo, por muchos para remisión de pecados. Entonces, aquí miramos que Cristo estaba iniciando el nuevo pacto con sus discípulos. Pero no fue como leemos acerca del testador. Tenía que morir para que sea válido. Entonces no fue válido. Estaba explicando en la última cena lo del nuevo pacto, pero no fue válido hasta que Cristo murió. Entonces, creer que una galleta o un jugo de uva es un buen sustituto de la Pascua, es aceptar una Pascua falsa y simulada, tratando de pasarlo por la verdadera cosa. Entonces, lo que, como expliqué, como en nuestra congregación, cuando antes celebrábamos una vez cada mes, estábamos fingiendo la Pascua, menospreciando la palabra de Jehová. Este es el punto. Entonces, aun si hoy en día se celebra literalmente, como muchos judíos hoy en día están celebrando la Pascua literalmente una vez cada año, entonces ellos están malentendiendo la palabra de Jehová y así menospreciando el Shem
Jehová, como en Malaquías 1:6. De hecho, vamos a Isaías 1:11 al 15. Isaías 1 del 11 al 15. Aquí nos dice: para que me sirven a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Que era la Pascua, sacrificar el cordero. Entonces, aquí el Padre diciendo: para que me sirvan a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Entonces, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Lunas nuevas, Shabbat, sábados. Entonces aquí dice, y tengo una serie preparada para hablar sobre lo que es la verdadera o el verdadero Shabbat. Y aquí Dios dice, lunas nuevas, Shabbat, sábados, y el convocar asambleas. No lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes aborrece mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando diereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicaréis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces, si seguimos o otros siguen celebrando la Pascua, yo conozco muchos cristianos que equivocadamente están celebrando la Pascua. No sé cuáles son sus razones, pero celebran la Pascua literalmente. Entonces Dios dice, no me agrada, no me gusta, no me sirve para nada. Entonces, ¿por qué siguen haciéndolo? Entonces no tiene sentido y así están menospreciando el Shem Jehová. Otra cosa, cuando miramos en los versículos 16 al 20, ¿qué es lo que Él está pidiendo de su gente? Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Solamente y únicamente es posible por medio de la cruz. La obra de Dios en el corazón del creyente y la aplicación de la sangre de Cristo a su vida. Es lo que limpia el creyente. Es lo que Pablo escribió a Tito en capítulo 3, versículo 5. El lavamiento por el Espíritu Santo es la obra regeneradora de Dios en el corazón, la circuncisión. Ya tenemos semanas y muchas semanas hablando sobre este hecho. Dejad de hacer lo malo. Quiero desviar una vez más. Vamos a Juan 3 y vamos a los versículos 17 y adelante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿por qué no vino a condenar? Vamos a ver en el próximo versículo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado. No hay necesidad de condenar dos veces, ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y tenemos que recordar, creer no es solamente decir, oh, yo creo lo que pasó en la cruz y que Cristo es el Señor. Es vivir, andar, obedecer. Este es ágape, 1 de Juan 5:3. Y es creer sana doctrina. Uno que niega sana doctrina de predestinación, que el bautismo no tiene que ver con agua, que
la Santa Cena no tiene que ver con galletas y jugo de uva. Es creer sana doctrina o estar en un proceso hacia esta creencia. Es dejar de creer en libre albedrío. Entonces, este es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación para los que ya son condenados. Esta es la condenación. La luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Entonces, volviendo a lo que estábamos mirando en Isaías, en versículo 16, capítulo 1, 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Es imposible dejar de hacer lo malo si Cristo no permanece en él o en la persona. Imposible. La persona necesita la circuncisión del corazón y la obra del Espíritu Santo para poder creer y dejar de andar en la oscuridad. No hay otra manera. Y los llamados son los que fueron predestinados, como ya miramos. Aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado. También haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Por quién? Por Cristo, por su sangre. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisiereis y obedeciereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y uno no va a querer, porque Romanos 9:16 dice que no tiene que ver con el que quiere ni el que corre, sino con la voluntad del Padre. Entonces, aquí cuando dice, si quisiereis, solamente el que tiene el Espíritu va a querer y obedeceréis. El que tiene ágape en uno mismo, y Dios tiene que depositar el ágape. Esta es obediencia. Primero de Juan 5:3, segundo de Juan versículo 6 y adelante, habla de lo que es ágape. Entonces, uno que está celebrando literalmente estas cosas hoy en día, la Pascua o la Santa Cena, como muchas iglesias la celebran, están menospreciando la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es la verdadera enseñanza que encontramos en Mateo 26? Vamos a volver a Mateo 26, 17 al 19. 26, 17 al 19. Aquí nos dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Pero noten lo que Cristo dijo aquí. Mi tiempo está cerca. Aquí tenemos una clave a la verdadera enseñanza. En el versículo 6 más adelante dice, tomad, comed, este es mi cuerpo, mi único cuerpo. Vamos a 1 Corintios 10, 17. 1 Corintios 10
y el versículo 17. Entonces aquí nos dice, porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Acabamos de leer, Cristo es pan de la vida. Él dijo, come este pan, tomad, comed. Este es lo que Él está hablando, de su cuerpo, su único cuerpo, de lo cual somos partícipes en su cuerpo. Entonces, ya empezamos a ver que hay algo más profundo a esta enseñanza. Vamos a 1 de Corintios 12, 12 al 13. 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es como nuestro cuerpo. Tiene manos, tiene dedos de pies, rodillas, tiene ojos, lengua, tiene nariz, orejas, muchas partes, pero todo es un solo cuerpo. Y Cristo dijo, otra vez, tomad, comed, este es mi cuerpo. Solamente es un solo cuerpo. No tiene dos cuerpos, tres cuerpos, es un solo cuerpo. Espero que ustedes ya están mirando y pensando, hay algo más profundo aquí acerca de la Pascua que celebraron esa noche. Vamos a leer hasta 13. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Noten el uso aquí de la palabra bapto y baptizo, bautizados en un solo cuerpo. Este no habla de agua, la palabra se traduce teñir. Es algo que pasa a nosotros por afuera. Es la aplicación de la sangre de Cristo a nuestras vidas, teñir, donde Él está lavándonos de nuestras iniquidades, cambiándonos para siempre. Piénsalo así. Si tú tienes una camiseta blanca y lo echas en tinta roja, va a ser roja. No se puede cambiar su color después. Entonces ya la camiseta está cambiada para siempre. Entonces, bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y ya sean judíos o gentiles, siervos o libres, todos hemos bebido de un mismo espíritu. Entonces ya podemos entender que somos parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tomad, comed, este es mi cuerpo. También habla de bebida. Aquí dice, hemos bebido de un mismo espíritu. Ya podemos ver, otra vez repito, que lo que pasó en la Santa Cena era algo muy importante para nosotros que vivimos bajo el nuevo pacto. Bueno, es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.